Michael Jackson fue la máxima estrella del pop de los años 80 y 90 por ser un excelente cantante y bailarín con millones de seguidores en todo el mundo. También demostró un talento especial para los negocios relacionados con el mundo de la música y el espectáculo. Su vida privada fue constante fuente de noticias no siempre positivas que se reflejaron en muchísimos titulares por las revistas y demás publicaciones de información general. Hoy les traigo la historia del que fue el más grande artista que ha dado la música. No se pierdan ningún detalle porque verdaderamente los apasionará. Michael Joseph Jackson nació el 29 de agosto de 1958, el octavo de los 10 hijos de la familia Jackson, una familia afroamericana de clase trabajadora que vivía en una casa de solo 2 dormitorios en la calle Jackson en Gary, Indiana, una ciudad industrial en el área metropolitana de Chicago. Su madre, Catherine Esther Screw, era una testigo de Jehová que tocaba clarinete y piano, por lo que una vez aspiró a ser una artista, pero trabajó en tiempo parcial en los almacenes Sears para apoyar a su familia. El padre, Joseph Walter, conocido como Joe Jackson, que por un tiempo fue boxeador, era un trabajador del acero de la US Steel. También actuaba como guitarrista en una banda local de rhythm and blues llamada Los Falcons, para completar los ingresos de la familia. Desde temprana edad, Michael demostró interés por la música cuando cantaba en las celebraciones navideñas del jardín de infancia al que asistía, pero fue en 1964 cuando él y Marlon se unieron a los Jackson Brothers como músicos de reserva tocando congas y pandereta, una banda formada por su padre que incluía a los hermanos Jackie, Tito y Hermione, y el siguiente año, 1965, Michael comenzó a compartir la voz principal con su hermano mayor, y así es como nacen los Jackson 5. Pero muy rápidamente comienza una relación problemática con su padre. Como podemos ver en este vídeo del 2003, el cantante declaró que en su niñez fue abusado física y emocionalmente durante los ensayos incesantes, aunque acreditó que la disciplina terminante de su padre jugó un papel importante en su éxito. Su padre lo reconoció, pero lo justificaba de esta manera. He didn't understand what I had to go through with, to get them, keep them healthy, and keep them eating, and keep them protected. En este año 1965, el grupo ganó un importante show de talentos locales donde Michael interpretaba un tema de éxitos de Robert Parker titulado Descalza. De 1966 a 1968 realizaron una gira por el Medio Oeste, actuando frecuentemente en una cadena de clubes negros conocido como el Circuito de Chitlin, donde lo hacían como teloneros de artistas como Sunny Dave, Gladys Knight y Etta James. En esa época, mientras viajaban por la costa este, el grupo ganó un concierto semanal de noche para amateurs en el Teatro Apolo de Harlem. Y a finales de 1968 grabaron varias canciones, incluyendo su primer sencillo, El Gran Chico, para la discográfica Steel Town Records. La revista Rolling Stone describió más tarde al joven Michael como un prodigio con abrumadores regalos musicales. En 1969, el productor Bobby Taylor, que fue el que impulsó la carrera de los Jackson, los presentó al dueño de la discográfica Motown, Berry Gordy, quien les firmó un contrato. Rápidamente empezaron con las grabaciones, donde el grupo fijó un récord en las listas cuando sus primeros 4 sencillos llegaron al número 1 en el Billboard Hot 100. Ese mismo año, el dueño de la discográfica alquiló una casa para la familia Jackson en un terreno de 2 acres en Encino, California, periodo en el que Michael evoluciona de niño intérprete a ídolo adolescente. Escuchen lo que cuenta el productor que trabajó con ellos, Bobby Taylor, que fue quien dijo que tendrían un gran futuro. When they got into the shower, there was 6 shower heads. They'd never seen anything like that, Say, man, you could go swimming in here, Bobby, man. En 1972 comienza la carrera de Michael Jackson como solista de la mano de Taylor, aunque también seguía con el grupo, y lanza su primer álbum titulado Tengo que estar ahí. Al siguiente año, 1973, lanza el segundo disco, Ben, y en 1975 lanza el tercero, Para Siempre Michael, en el que muestra un cambio en el género musical, adoptando un sonido más de alma suave que iba a seguir desarrollando posteriormente. La mayoría de los temas fueron grabados en 1974, con la idea de ser lanzado ese año. Sin embargo, debido a la demanda del gran éxito de los Jackson 5 con este tema Máquina de Bailar, la producción se retrasó hasta que el boom de esa canción se calmó. En junio de este mismo año, los Jackson 5 firmaron con la discográfica Epic, una filial de la discográfica CBC, y cambiaron su nombre por el de los Jackson. El hermano menor Randy se unió formalmente a la banda en esta época, mientras que Jermaine decidió quedarse con la discográfica Motown y seguir una carrera en solitario. Los Jackson continuaron sus giras musicales y lanzaron 6 álbumes más entre 1976 y 1984.
Durante ese tiempo, Michael fue el compositor principal del grupo, escribiendo varios éxitos. Y comienzan los romances. Por esa época, ya en 1977, teniendo Michael 18 años, comienza a salir con la actriz de tan solo 13, Tatum O'Neal, hija del también famoso actor Ryan O'Neal. Escuchen lo que cuenta el periodista de artistas Randy Taraborelli, autor del libro del cantante La magia y la locura. She was a child performer who had a very difficult relationship with her father, Ryan, and Michael, of course, was a child performer who had a difficult relationship with his father, Joseph. Llegaba el año 1978 en el que el cantante interpreta el papel de espantapájaros junto a Diana Ross, Snitsky Roser y Ted Ross en la película El Mago, una nueva versión del musical El Mago de Oz, donde aparecían actores de origen afroamericano y dirigida por Sidney Lumet, pero fue un fracaso en taquilla. ¿Y saben cómo hicieron que se olvidara? Se lo cuento. Pues Michael comenzó a trabajar con el famoso productor norteamericano Quincy Jones, a quien había conocido previamente cuando tenía 12 años en la casa de Sammy Davis Jr., y además era el director musical de la película. De todo esto salió la genial idea de que Jones produjera el próximo álbum en solitario del cantante. Al siguiente año sucede algo inesperado. Bailando en un show a principios de 1979, tropezó y se rompió la nariz. Aquí pueden notar la diferencia del cambio, pero la operación no fue un éxito completo, por lo que se quejaba de dificultades respiratorias que afectarían su carrera. Entonces fue enviado al doctor Stephen Hoffling, quien realizó la segunda rinoplastia del cantante y las tantas operaciones posteriores. Ese mismo año lanza su quinto álbum, Fuera de la Pared, coproducido por él y por Jones. En ese momento es cuando el cantante se establece definitivamente como intérprete solitario. El álbum lo ayudó a pasar del pop pegadizo de su juventud a los sonidos más complejos que crearía como adulto. Los compositores del mismo se incluían al propio Michael, el británico Rod Temperton, Stevie Wonder y el ex-Beatle Paul McCartney. El disco fue tan bueno que alcanzó el número 3 en el Billboard 200 y finalmente vendió más de 20 millones de copias en todo el mundo, siendo el primer álbum en solitario que generó 4 éxitos en los 10 mejores en Estados Unidos, y así lo catalogaba el escritor musical Steve Ivory. Off the Wall was a classic record because it was the picture of a person artistically and creatively starving, hungry, eager to make a statement. Uno de ellos fue este, No pares hasta que tengas suficiente. Con este tema ganó el Grammy del año y el premio de Mejor Canción Soul en los Premios Americanos de la Música, entregados por Andy Gibb y Dionne Warwick. And the winner is Don't Stop Till You Get Enough, Michael Jackson. Thank you, CBS. Thank you, Quincy Jones. Thank you, my mother and father. Como todos sabemos, a Michael le apasionaba el mundo de Disney, sobre todo la historia de Peter Pan, porque él siempre se sintió como un niño. Un día la actriz Jane Fonda le dijo que quería hacer una producción de Peter Pan con él, y escuchen lo que ocurrió. I said to him, Michael, I want to produce Peter Pan with you, and he started to cry. Comenzando la década de los 80, en el primer año lanza su álbum número 13, Triunfo. Este tema, Este Lugar Hotel, fue uno de los temas del disco. Y este otro lanzado en 1981, Puedes Sentirlo, escrito por él y su hermano Jackie, que alcanzó el número 77 en las listas del Billboard Hot 100 y la 10ª en el Billboard 200. En el chart del R&B de Estados Unidos alcanzó el número 30, mientras que en el Reino Unido alcanzó el número 6 y el número 2 en Países Bajos. Todo esto hizo que el disco vendiera 3 millones de copias. A pesar de su éxito comercial, sentía que el disco debería haber tenido un mayor impacto y estaba decidido a superar las expectativas con su próximo lanzamiento, a pesar de que en 1980 obtuvo la tasa de regalías más alta en la industria de la música. Cobró nada más y nada menos que el 37% de los beneficios del álbum al por mayor, pero la CBS no creía que pudiera superar ese disco. Escuchen la anécdota. There was a legendary story that CBS had no idea that they could top Off the Wall. And when Michael Jackson said that he wanted to top that, they just sort of said, you know, okay, kid, I mean, whatever you say. Al año siguiente, 1981, graba con el cantante del grupo Queen, Freddie Mercury, una maqueta con 3 temas. Las grabaciones estaban destinadas a un álbum de duetos, pero según el entonces manager de Queen, Jim Beach, la relación entre ambos cantantes se agrió cuando Jason insistió en traer una llama que había rescatado de un circo al estudio de grabación. Louis, he was in the circus. I bought him from a lady who was a circus performer. And what he would do, he would give kids rides.
Llegaba el año 1982 y el cantante combina sus intereses de la composición con el cine cuando contribuyó con la canción Alguien en la oscuridad al audiolibro para la famosa película E.T., dirigida por Steven Spielberg, logrando ganar un Grammy al mejor álbum para niños. A finales de este año llega el bombazo con el lanzamiento del álbum Thriller, con el que el cantante ganó 7 premios Grammy y 8 premios de la música americana. Entre ellos el premio al mérito por ser el artista más joven en ganarlo, mejor canción y mejor productor, entre otros. Fue el álbum más vendido en el mundo en 1983 y se convirtió en el más vendido de todos los tiempos en Estados Unidos y en todo el mundo, vendiendo, y quédense con la cifra, nada más y nada menos que 65 millones de copias. También él mismo encabezó la lista del Billboard 200 durante 37 semanas y estuvo entre los 10 primeros 80 semanas consecutivas. Fue el primero en tener 7 sencillos top 10 en el Billboard Hot 100, incluyendo el famoso Billie Jean, con el que ganó uno de los premios Grammy a la mejor interpretación vocal de rock masculina. En 1983, además del álbum, lanzó Thriller, un vídeo musical de 14 minutos dirigido por John Landis. El vídeo, con temas de zombies, redefinió los vídeos musicales y rompió las barreras raciales en el canal MTV. Aquí lo vemos en los ensayos con Michael Peter, que fue quien lo ayudó con la coreografía. Con la realización del mismo, ganó un Grammy por mejor vídeo musical de formato largo, y la revista Time describió la influencia de Jackson en ese momento como la estrella de discos, radio, vídeo de rock y cantante que atraviesa todos los límites del gusto, como el estilo y el color. Mientras que el periódico The New York Times escribió que en el mundo de la música pop está Michael Jackson y después están todos los demás. El 25 de marzo de ese mismo año se reunió con sus hermanos para una actuación grabada en el Auditorio Cívico de Pasadena por la NBC. El espectáculo se transmitió el 16 de mayo de 1983 con una audiencia estimada de 47 millones de espectadores. Lo más recordado fue la actuación en solitario de Billie Jean, que le valió su primera nominación al Emmy. Ese fue el día que debutó su movimiento de baile insignia, el paseo lunar, que el ex bailarín de Soul Train, Jeffrey Daniel, le había enseñado 3 años antes. Acerca de este espectáculo escribió el reportero de Rolling Stone, Michael Jim Moore: hay momentos en los que sabes que estás oyendo o viendo algo extraordinario. Seguimos en 1983 y en noviembre él y sus hermanos se asocian con Persicola en un acuerdo promocional de $5 millones que rompió todos los récords anteriores de una publicidad respaldada por celebridades. Al siguiente año, el 27 de enero, firmando un comercial para dicha empresa en el Auditorio Santuario de Los Ángeles, la pirotecnia accidentalmente prendió el pelo del cantante en llamas, causándole quemaduras de 2º grado en el cuero cabelludo, por lo que fue sometido a tratamiento para ocultar las cicatrices y a una tercera rinoplastia poco después. Pesci hubo un arreglo extrajudicial con él y el cantante donó el acuerdo de $1.5 millones al Centro Médico Bronman. Michael siempre fue muy espléndido con su trabajo humanitario, y el 14 de mayo de ese año fue reconocido cuando fue invitado a la Casa Blanca para recibir un premio del presidente Ronald Reagan por su apoyo a organizaciones benéficas que ayudaban a las personas a superar el abuso de alcohol y drogas. Llega 1985 y con él el uso para África, en el que escribía junto a Lionel Richie el famosísimo tema Somos el Mundo, que fue grabado el 28 de enero y lanzado mundialmente en marzo del propio año, colaborando con un extenso número de cantantes, entre los que se encontraban Stevie Wonder, Diana Ross, Tina Turner, Bob Dylan y Bruce Springsteen, entre otros. El tema logró ganancias de $63 millones, los cuales fueron donadas para el alivio del hambre en Etiopía, y se convirtió en uno de los sencillos más vendidos de todos los tiempos, con más de 20 millones de copias. Y continuamos. En ese año ATV Music puso a la venta los derechos de autor de las canciones más importantes del grupo Los Beatles, compuestas en su mayoría por el dúo de compositores Lennon y McCartney. Pues resulta que Michael se interesó en comprar este catálogo de canciones. Finalmente, después de 10 meses de negociaciones, lo adquirió luego de pagar $47 millones, lo que hizo que terminara su amistad con McCartney, ya que él también tenía intenciones de comprarlo. En 1986 se le diagnosticó vitiligo, una enfermedad en la que el paciente va perdiendo la pigmentación de la piel, lo que hizo que tuviera que evitar la exposición ante la luz solar y recurrir al maquillaje para poder darle un tono más homogéneo a su piel. Por esta época, varios periódicos publicaron una foto en la que el artista estaba recostado dentro de una cámara de oxígeno y que según ellos dormía allí para evitar envejecer, rumor que luego fue desmentido por el cantante. Más tarde protagonizó el cortometraje en 3D Capitán EO, bajo la dirección de Francis Ford Coppola y George Lucas. El filme contó con un presupuesto aproximadamente de $30 millones y fue distribuido de manera exclusiva en los parques temáticos de Disney.
Al siguiente año, 1987, nueva producción, Malo, que desde su publicación el álbum ha vendido más de 34 millones de copias en todo el mundo. De este disco se desprendieron 7 exitosos sencillos, de los cuales 5 de ellos alcanzaron el primer puesto del Billboard Hot 100, estableciendo así el récord de más sencillos en el número 1 de un mismo álbum, el cual no ha sido superado. El 12 de septiembre de ese mismo año comenzó la gira mundial de ese disco, que culminó el 27 de enero de 1989. Aquí lo vemos con todos los músicos que lo acompañaron. Y para que tengan una idea, solo en Japón la gira vendió la totalidad de entradas en 14 ocasiones y congregó a 570.000 personas. Michael ingresó al libro Guinness de los récords cuando llenó por completo 7 veces el estadio de Wembley, congregando a más de 500.000 de espectadores. En 1988 publicó su primera biografía titulada Paseo Lunar, donde describió su infancia, los Jackson 5 y el abuso que había sufrido. También escribió sobre los cambios en su aspecto facial y en su pelo, atribuyéndolo a la pubertad, pérdida de peso, una dieta vegetariana estricta y la iluminación en el escenario. El libro llegó a ser un éxito y vendió 500.000 ejemplares. Además, llegó a ser el libro más vendido en los Estados Unidos en ese año, según el periódico The New York Times. En marzo de ese mismo año compró una finca en Santa Inés, California, por $17 millones para construir su rancho Neverland. En esa propiedad hizo que se construyera un parque de atracciones, un zoológico y un cine. Además, contrató a 40 personas para que se ocupasen de la seguridad del lugar. En 2003, Neverland se valoró en $100 millones. Llegaba el 1989 y gracias a las ventas de sus álbumes y sus conciertos, obtuvo ganancias estimadas en $125 millones, convirtiéndose así en uno de los artistas mejor pagados del mundo. Gracias a todo esto y a la enorme popularidad que cosechó, fue apodado el Rey del Pop, nombre que popularizó su amiga la actriz Elizabeth Taylor cuando en una entrega de premios lo presentaba así. Ladies and gentlemen, the 1989 Heritage Award and Sammy Davis Jr. Award recipient, and in my estimation, the true king of pop, rock and soul, Mr. Michael Jackson. Llegaba la década de los 90 y en marzo de 1991 renovó su contrato con la discográfica Sony por $65 millones. En ese año publicó su octavo álbum de estudio titulado Peligroso, que vendió 7 millones de copias en Estados Unidos y 32 millones a nivel mundial. El primer sencillo del álbum fue Negro Blanco, el cual alcanzó el puesto número 1 del Billboard Hot 100 y permaneció allí durante 7 semanas consecutivas, con un éxito similar en otras partes del mundo. El segundo fue Recordar el Tiempo, el cual llegó al puesto número 3 de la misma lista y en el que participó su amigo y actor Eddie Murphy. Y el tercero, Sanar el Mundo, que contó con este videoclip en el que Michael no aparece en ningún momento. En 1992, el cantante creó una fundación con el mismo nombre para poder ayudar a través de ella a los niños más desamparados, víctimas de la violencia, la pobreza y las enfermedades terminales. El 27 de junio de ese mismo año comenzó la gira mundial del disco, que finalizó el 11 de noviembre de 1993, recaudando un total de $100 millones al congregar a 3,5 millones de personas en 69 conciertos. Todas las ganancias de la gira fueron donadas a la fundación. Una de las actuaciones más aclamadas del cantante fue su espectáculo de medio tiempo del Super Bowl número 27, que fue seguido en vivo por más de 133.4 millones de espectadores solo en Estados Unidos, lo que sirvió para que posteriormente la NFL contratara artistas y personajes famosos para la diversión en los intermedios del certamen. En los Grammy de 1993 recibió el premio especial Leyenda Viviente por su contribución a la música con su sencillo Blanco Negro, entregándoselo a su hermana Janet. Ese mismo año la canción llamada Va a estar allí de su álbum Peligroso fue lanzada como sencillo y banda sonora de la película Liberen a Willy, que llegó a posicionarse en el puesto número 7 del Hot 100, además de ser uno de los más vendidos de ese año. El siguiente año, en mayo de 1994, se casó con la cantautora Lisa Mary Presley, hija del famoso cantante Elvis Presley, en la República Dominicana, y lo mantuvieron en secreto durante 2 meses. Muchos especularon con que la boda de ambos cantantes era solo una estrategia publicitaria. La pareja terminó por divorciarse 20 meses después. En 1995 publicó el doble álbum Historia, Pasado, Presente y Futuro, y el segundo, La Historia Continúa, que llegó al puesto número 1 del Billboard 200. El disco vendió más de 20 millones de copias en todo el mundo y se convirtió así en el disco doble más vendido de todos los tiempos.
El primer sencillo del disco, Gritar, grabado a dúo con su hermana Janet, alcanzó la posición número 5 del Billboard Hot 100 y fue nominado al Grammy como Mejor Colaboración Pop. Ya en septiembre de 1996 se embarcó en la gira mundial del disco, que culminó en octubre de 1997. En este tour realizó 82 conciertos en 5 continentes, 35 países y 58 ciudades, con una asistencia de más de 4.5 millones de personas, y recaudó un total de 165 millones de dólares, convirtiéndose en su gira más exitosa en términos de índices de audiencia. En medio de esta gira, en noviembre de ese año, sorprendió nuevamente a la opinión pública al contraer matrimonio con Debbie Rowe, una enfermera ayudante de su dermatólogo Arnold Klein, donde recibía tratamiento para el vitiligo. 3 meses después del matrimonio, Rowe, que previamente estaba embarazada, dio a luz a su hijo Michael Joseph Jackson Jr., que fue conocido posteriormente como Prince. Al año siguiente, en 1988, dio a luz a una hija, Paris Michael Catherine Jackson. La pareja se divorció en 1999 y ella otorgó la custodia de ambos niños al cantante, por lo que Michael asumió toda la responsabilidad de criar a sus hijos, siendo siempre muy cariñosos con ellos. Por su parte, Rowe recibió un acuerdo de $8 millones y una casa en Beverly Hills. Documentos judiciales indican que había firmado un acuerdo prenupcial, por lo que no pudo conseguir un reparto equitativo de los bienes comunes bajo la ley de California. En junio de ese mismo año, 1999, participó en varios eventos caritativos. Uno de ellos fue este concierto benéfico organizado por el tenor italiano Luciano Pavarotti, en Modena, Italia, cuya recaudación fue destinada para ayudar a los refugiados de Yugoslavia y a los niños más necesitados de Guatemala. Y entrando en el nuevo milenio, en el año 2000 tuvo una disputa con su compañía discográfica Sony, donde acusaba a su presidente Tony Mottola de racista y mafioso porque no quería apoyar a los artistas afroamericanos, usando como argumento el hecho de haber llamado negro gordo a su colega I.R.W. Gotti, lo que hizo que Sony cancelara su contrato. El 21 de febrero de 2002 nace su tercer hijo, Prince Michael Jackson II, más conocido como Blanket, y fue concebido por inseminación artificial y vientre de alquiler. Esta imagen del cantante fue muy criticada por haber puesto en peligro la vida de su hijo, y él lo justificó diciendo que solo quería mostrarlo a los periodistas. Desde enero de este año a mayo de 2003 accedió a grabar el documental Viviendo con Michael Jackson, en el cual narraba su vida cotidiana, costumbres y su pasado. El mismo fue presentado por el periodista británico Martin Butcher, quien entrevistó y acompañó al cantante durante el reportaje. Aquí una muestra de cómo lo adoraban sus fans. Can I have a hug, please? Please, may I hug you? Sin embargo, antes de ser publicado el documental, fue modificado por el periodista, tergiversando así la imagen verdadera del cantante. Pero a pesar de eso, el estreno fue seguido por más de 27 millones de televidentes. El 15 de noviembre de 2006 recibió el premio Diamante en los Premios Mundiales de la Música en Londres, donde interpretó la canción We Are the World junto a un coro de jóvenes. El 5 de marzo de 2009, en un auditorio en Londres ante 20.000 espectadores, anunció su regreso a los escenarios con la gira Eso es Todo, dirigido por Kenny Ortega. Inicialmente contaría con 10 conciertos a celebrarse en dicha ciudad en el O2 Arena en el mes de julio. Según lo que él mismo dijo, estos conciertos serían los últimos que daría en la capital inglesa. Estas son imágenes del último ensayo que realizó para el concierto. Pero la mañana del 25 de junio de 2009 llega la trágica noticia. Michael Jackson sufría un paro cardiorrespiratorio en su mansión de Holmby Hills. Los miembros del servicio llamaron al teléfono de emergencia 911 para solicitar auxilio a las 2:21. Los paramédicos, quienes llegaron 9 minutos después, lo encontraron sin pulso y sin respiración, por lo que le aplicaron respiración cardiopulmonar y lo trasladaron al Ronald Reagan Medical Center, ubicado en Los Ángeles, a la 1:14 p.m. Pero a pesar de los esfuerzos de los médicos, fue declarado muerto a las 2:26 p.m. El funeral público se celebró el 7 de julio de 2009 en el Centro de Grapas de la ciudad de Los Ángeles. La ceremonia fue seguida en directo por cerca de 2.500 millones de personas en todo el mundo y pudimos ver claramente el dolor de toda su familia. Al siguiente año, el 8 de febrero de 2010, el tribunal acusó de homicidio involuntario a su médico Conrad Murray, utilizando como prueba el informe oficial de su muerte, donde decía que le había suministrado una mezcla de narcóticos y tisotrópicos, como propofol, demerol y benzodiazepina.
El acusado, quien se declaró no culpable, pagó una fianza de $75,000 para no ingresar en prisión. Pero en 2011 Murray fue condenado a cumplir 4 años de cárcel por el homicidio involuntario. El médico solo cumplió la mitad de presidio que se le otorgaron, siendo puesto en libertad en 2013, en el marco de un plan del Estado para reducir el hacinamiento en los centros de detención. Después de su muerte, muchos famosos han contado anécdotas sobre él, pero para mí una de las más emocionantes ha sido esta del actor Zac Efron. It's Michael Jackson again. And I was like, what? Okay. And I picked up the phone. I was like, hello? And he goes, oh, this is Zach from High School Musical? And I was like, yeah. And he was like, oh, I love what you do. I'm a huge fan. I love what you do. And I lost it. Y así llegamos al final de la historia del artista más grande que ha dado la música. ¿Qué puedo decir? Pues muy fácil. Si la música existe es porque has existido tú. Si les ha gustado el vídeo, denle al like, dejen sus comentarios y no dejen de suscribirse para que vean otros como este. Yo soy Changer y les doy las gracias por estar siempre ahí.